Hola, ¿qué tal, alumnas y alumnos? Un gusto saludar nuevamente. Continuamos con las clases de recurso de apelación y ya habiéndonos adentrado en lo que es la tramitación en segunda instancia, corresponde revisar al resto de la tramitación para los efectos de que el tribunal de segunda instancia ya conozca del recurso de apelación. Vimos las instancias previas, en particular sobre las cargas procesales que existen en las causas cuales no se aplica la ley de tramitación electrónica, como respecto de las que se aplica la ley de tramitación electrónica y que ya no existen, pero vimos también los aspectos sustanciales, que a los cuales se diferencia uno u otro procedimiento. Por eso es relevante que ustedes sepan bien en qué caso se aplica un procedimiento u otro, puesto que las cargas resultan distintas. En particular por la carga de consignar dinero para las compulsas y por otro lado de la comparecencia en segunda instancia dentro del plazo de 5 días y según lo que dispone también el aumento del antiguo artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, aspectos que ahora ya no rigen en la nueva ley de tramitación electrónica. Ese plazo de 5 días, que ahora está contemplado, solamente es relevante para el efecto de poder solicitar cualquiera de las partes alegato si es que se trata de una apelación que no es sentencia definitiva. En esta oportunidad tenemos que continuar y lo que vamos a ver primero se refiere a las notificaciones en segunda instancia, que rigen tanto para la ley de tramitación electrónica como para las que no se aplica, sin perjuicio que la propia ley de tramitación electrónica permite otro tipo de notificaciones siempre que el tribunal estime que estas no generan indefensión. Aunque en este caso la regla que prima y que se ha hecho primar en este tipo de situaciones es la que establece el artículo 221 del Código de Procedimiento Civil, esto es que la regla general es la notificación por estado diario. Obviamente que toda regla general tiene sus excepciones, como en el caso de las notificaciones personales, tratándose de la primera resolución. En todo caso, dice también el artículo 221, habiendo adelantado un poco este aspecto, que el tribunal podrá, sin embargo, ordenar que se haga por otros medios establecidos por la ley cuando lo estime conveniente. Y también se disponía antes como excepción a esta notificación por el Estado diario e incluso la notificación personal en el caso que se declare desierto el recurso o que se aplique sanciones al abogado rebelde, los cuales se encuentran derogados conforme al artículo 201 y 202. Pero para poder entender, lo importante es que las notificaciones por regla general sobre el estado diario, el tribunal puede ordenar una notificación distinta por otro medio que no cause indefensión y excepcionalmente en la antigua tramitación del Código de Procedimiento Civil en causas que no rige la ley de tramitación electrónica, se aplica en este caso la sanción del artículo 221, es decir, cuando no era necesario notificar la resolución en caso que ocurriera la deserción o sanción al abogado apelado rebelde. En cuanto a los incidentes, el tratamiento de los incidentes está en el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil y en el que señala que toda cuestión accesoria que se suscite en el curso de apelación se falla de plano por el tribunal o se tramita como incidente. Por lo tanto, puede el tribunal resolverlo derechamente antes de la vista del recurso o cuando que se conozca el fondo o en sus efectos se refiere a la tramitación como incidente. En particular, lo que se refiere en este caso que puede ordenar traer además los autos en relación no solamente para conocer del fondo el recurso de apelación, sino que incluso en este caso al incidente que se ha planteado en segunda instancia. Esto generalmente ocurre en caso que se planteen los incidentes que nosotros pudimos ver que se podían plantear conforme al fondo del asunto que es objeto del recurso, como por ejemplo si se planteaba una excepción de prescripción o de cosa juzgada o una excepción de pago. Son todos aspectos los cuales inciden en el fondo del asunto. Algunas incidentes que son de mero procedimiento son las que generalmente se resuelven por el tribunal de plano tal como lo autoriza el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil. Obviamente que tenemos que en relación con el fallo que se pronuncia sobre el Tribunal de Alzada, debemos entender primero la naturaleza jurídica para establecer la procedencia o no de recursos en este caso. En primer término,
Si se trata de un auto, entendemos que procede un recurso de reposición. Si es una sentencia jurídica, es la sentencia interlocutoria, por regla general no va a ser procedente la reposición, salvo en los casos que la ley lo señale expresamente. Recuerden ustedes que en los casos de sentencias interlocutorias en los que procede el recurso de reposición son solamente aquellos que se menciona expresamente por el legislador y que así lo autoriza. Esto sin perjuicio de lo que indica el mismo artículo 210 del Código de Procedimiento Civil en relación con las resoluciones que recaigan en los incidentes que se promuevan en segunda instancia, se dictarán solo por el Tribunal de Alzada y serán inapelables, salvo en el caso que se declare su propia competencia, con excepción a su vez de la incompetencia que deba declarar a su respecto la Corte Suprema. Es decir, la regla general en materia de incidentes, sin perjuicio de la naturaleza jurídica, que en este caso podemos determinar si posee o no reposición, ya lo sabemos que es para autos, si es un auto sí, si es sentencia interlocutoria, salvo que la ley lo autorice, regla general no son apelables, salvo el que se declare su propia incompetencia, que supongamos en el caso que fuera la Corte de Apelaciones se puede deducir recurso de apelación entre la Corte Suprema, para que ésta la conozcan en definitiva, y eso tiene como contraexcepción a su vez que el caso que se declara la incompetencia por la Corte Suprema no es susceptible de ningún recurso. Vamos a otro punto, ya habiendo visto lo que es los incidentes en segunda instancia y las notificaciones. Veamos lo que es de la prueba en segunda instancia. La prueba en segunda instancia en materia de recursos de apelación es bien restringida, puesto que en términos generales, según el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, por regla general, no se admitirá prueba alguna en segunda instancia, pero como toda regla finalmente admite excepciones. Entonces, debemos señalar que en principio la regla general es que no se admite prueba alguna en segunda instancia, pero como toda regla admite excepciones. En primer término, si se hacen valer antes de la vista de la causa las excepciones anómalas del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Recordarán ustedes en los estudios de juicio ordinario en los que teníamos la aplicación de ciertas excepciones dilatorias y otras que son las excepciones perentorias y estas excepciones anómalas que se pueden interponer en cualquier etapa del juicio, hasta antes de dictar sentencia en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa segunda. En este caso, y según el artículo 207, procede el procedente a alegar estas excepciones. Recuerden en estos casos, prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda que conste en un antecedente escrito. Estas puedan tramitarse como incidentes y se recibirán a prueba si el tribunal lo estima necesario, porque así lo dispone este artículo. Ojo, recordemos que a propósito de los incidentes en segunda instancia, se le podrá dar tramitación y resolver de plano o tramitar como incidentes, todo es ordenar traer a su vez los autos en relación para conocer esa incidencia. Ocurre que generalmente a propósito de las exenciones anómalas, cabe ordenar que se amplíe el decreto en relación. Es bien difícil encontrar en todo caso que estos incidentes se haya recibido a prueba, pero está facultado por la disposición en comento para abrir un término probatorio si así lo estima necesario. En segundo lugar, sin perjuicio de que el artículo 107, como ya estábamos señalando, admite excepciones a propósito de la regla general que no procederá a prueba en segunda instancia, tenemos entonces ya el caso de las excepciones anómalas. En segundo lugar, también admite prueba documental hasta antes de la vista de la causa, señalado en los artículos 207 y 348 del Código de Procedimiento Civil. En este punto hay una cuestión que ha sucedido comúnmente, que es a propósito de la solicitud de percepción documental, que algunos entienden y le dan naturaleza de una prueba documental propiamente tal a través de un medio digital o audiovisual para producir fe. Sobre particular, no debe confundirse que lo que dispone esta norma es la prueba en segunda instancia, pero como prueba documental, y no la que consta en soportes digitales o electrónicos. Por lo tanto, es improcedente solicitar la audiencia de percepción documental en los términos del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, porque este no está mencionado tampoco en el artículo 207 del mismo cuerpo legal. En tercer lugar, se puede admitir la solución de posiciones por una vez en segunda instancia hasta ante la vista de la causa y si se alegan nuevos hechos, se podrá pedir una vez más. Recuerden que el artículo 385 y siguientes del Código de Procedimiento Civil dispone que la prueba de solución de posición en la prueba confesional no suspende la vista de la causa. Esto lamentablemente ha generado alguna aplicación dispar de este criterio, puesto que en algunos
algunos casos entienden como indispensable que se rinda esa prueba a fin de proceder a la vista de la causa. Pero la regla que establece la disposición pertinente es que no suspende la vista de la causa. También se puede agregar como prueba que se produjo en primera instancia y que no fue agregada en tiempo y forma ya al momento de haberse dictado sentencia, las pruebas que hubiesen sido rendidas y agregadas después, como por ejemplo una prueba rendida a través de exhorto. Incluso también, en quinto lugar, pueden admitirse como medidas para mejor resolver las señaladas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. Obviamente que en este caso se tendrá que establecer el carácter de necesario precisamente por el tribunal y obviamente restringido también a toda la prueba que se haya rendido en primera instancia y antes de la vista de la causa a propósito de la tramitación del recurso de apelación. Sobre este último punto también hay una regulación en particular respecto a la prueba testimonial, que solamente está autorizada a rendirse como medida para mejor resolver y siempre que concurran los requisitos que el mismo artículo 207 señala. Primer término, tiene que recaer sobre hechos que no figuren en la prueba rendida. Segundo lugar, que dicha prueba no se haya podido rendir en primera instancia. Y en tercer lugar, que los hechos sobre los cuales debe recaer sean considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para aceptar la resolución de juicio. O sea, la acepción de la prueba testimonial primero es como medida para mejor resolver, que está decretada por que la decreta única exclusivamente el tribunal. Segundo lugar, solamente puede ser sobre hechos que no recaen y que no figuren en la prueba rendida y que dicha prueba no se haya podido rendir en primera instancia y además sobre los hechos sobre los cuales recae deben ser considerados como estrictamente necesarios para aceptar la resolución del juicio. Es decir, son tres requisitos además que deben cumplirse para poder recibir la prueba testimonial que en este caso tiene estas cortapisas para que finalmente no pueda ser admitida pura y simplemente, sino que con estas exigencias. Así las cosas, tenemos entonces que de recibirse la prueba testimonial, el tribunal debe señalar los hechos sobre los cuales va a recaer esa prueba y abrir un término especial que fije provincialmente. Obviamente que la ley también dispone que no puede exceder de 8 días y que la lista de testigos deberá presentarse una vez que se fijen estos puntos dentro del segundo día de notificada la resolución por el Estado diario. Es decir, la tramitación que se hace es como incidente un término probatorio que no sea más de 8 días. Hecho lo anterior, veamos lo que se refiere a los informes en derecho en segunda instancia, que está regulado en los artículos 228 y 230 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué tenemos que señalar sobre el particular? Primer término, que los tribunales pueden mandar a petición de parte informar en derecho la que recae en aspectos jurídicos que revisten de cierto grado de complejidad y su mayor influencia dependerá obviamente del fundamento y prestigio del informante. Hay algunos aspectos que son estrictamente jurídicos, que son bastante áreos de resolver y por lo tanto se requiere la opinión de una persona que tenga la experiencia en el área respectiva y por lo tanto a petición de parte el tribunal puede ordenar mandar informes en derecho. El término para informar en derecho será el que el tribunal señale, pero no debe exceder de 60 días, salvo que exista un acuerdo expreso de las partes. Esto se lo deja principalmente a criterio de las partes, sin perjuicio que supletoriamente no puede exceder de 60 días. Los ejemplares de los informes en derecho deben ser acompañados con las firmas del abogado y su parte procurador. Además, tendrán que ser entregados al relator de la causa, quien tendrá que certificar dando fe de la firma o conformidad del mismo o disconformidad que notare entre los hechos expuestos en él y el método del proceso. Es decir, con ese antecedente, el relator certifica que tengan relación con el tema discutido en el juicio. Con todo, un ejemplar se entrega a cada uno de los ministros y otro se agregará los antecedentes para los efectos de tenerlo a la vista y finalmente poder resolver los aspectos que sean necesarios en particular si se trata de aspectos de carácter jurídico. Hecho lo anterior, ya estamos entrando en lo que es precisamente la forma de cómo se conocen los asuntos en segunda instancia. Y para eso primero tenemos que distinguir antes de llegar al conocimiento del recurso de apelación y sus formas, cómo es el funcionamiento que hace una corte de apelaciones. La Corte de Apelaciones tiene un funcionamiento de dos formas: a través del Tribunal Pleno, que es la totalidad de sus ministros integrantes, y que principalmente son asuntos contenciosos
de carácter administrativo en relación con sus funcionarios, las calificaciones, medidas disciplinarias, etcétera, y otras actividades en el ejercicio de las facultades que tiene cada ministro. Y por otro lado, la vista en salas, que están formadas por 3 ministros y que ven los asuntos contenciosos, recursos de amparo, recursos de protección, recursos de queja, entre otros. En cuanto al funcionamiento en sala, tenemos que la ley señala que en las cortes que exista más de una sala, la primera sala es la que es llamada sala tramitadora, y es esta sala la que va a revisar todos los exámenes de admisibilidad de los recursos y antecedentes que ingresen al tribunal de alzada. En ese caso, esta sala va a tener que resolver, ver la admisibilidad del recurso de apelación y verificar si los presupuestos, por lo tanto, ordenará traer los autos en relación o en su defecto se ordenará dar cuenta del recurso según la situación que vamos a ver a continuación. Auto en relación supone que la causa ha sido declarada admisible y se trata de apelaciones de sentencia definitiva o bien de sentencias, resoluciones que no son sentencia definitiva y que se haya solicitado alegatos dentro del periodo de 5 días una vez ingresados los antecedentes al tribunal de segunda instancia. En este sentido, si es que se piden alegatos, se ordena el auto en relación, entonces la causa procederá a verse previa vista de esta, es decir, incluyendo su incorporación en la tabla respectiva y a través de la respectiva relación de los antecedentes y los alegatos de los abogados de las partes. En cambio, la causa que no se piden alegatos tratándose de apelaciones de sentencia que no es sentencia definitiva y no habiéndose pedido los alegatos dentro del plazo legal, estas se verán solamente con la cuenta que de relator en la sala y por lo tanto son las causas que son llamadas a ordenar dar cuenta simplemente, y que al no pedir alegatos es el presidente el que hará el sorteo semanal de las causas que tendrán que verse en esta forma. Todo eso, lo que acabo de señalar, está prescrito en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de aquello, hay algunas causas que por el solo Ministerio de la Ley señala que deben dar cuenta, como por ejemplo las sentencias se le hacen consulta conforme al artículo 751 del Código de Procedimiento Civil, es decir, las que no hubiesen sido apeladas por el Estado en caso que existiera un interés desfavorable, o sea, un resultado desfavorable del interés fiscal. Y siempre que también la sala no advierte que la sentencia no está ajustada a derecho, puesto que de encontrarse en su revisión que no está ajustada a derecho, ordena obligatoriamente traer los autos en relación en esos casos. Habiéndose ya aclarado cómo funcionan las salas, la corte en este caso en salas y en pleno, tenemos que proceder ya a hablar de lo que es la vista de la causa propiamente tal. La vista de la causa, que está regulada en diversos artículos del Código de Procedimiento Civil, esto es artículos 162 a 166 y 222 a 230 del Código de Procedimiento Civil, supone una serie de actos complejos que son necesarios para el conocimiento del recurso de apelación cuando las partes han solicitado oídas a través de alegatos en casos de apelaciones que no sean sentencia definitiva y en los casos de la sentencia definitiva, los cuales no es necesario solicitar los alegatos, puesto que se conceden por el solo Ministerio de la Ley. ¿Cuáles son los trámites que nosotros podríamos encontrar a propósito de la tramitación previa a la vista de la causa? Primero, la notificación del decreto que ordenó traer el auto en relación. Esta es una resolución que, de acuerdo al hecho que se haya dictado, debemos entender que el recurso ha sido declarado admisible. No hay ninguna observación en cuanto a su inadmisibilidad y finalmente se procede a dictar este decreto. Salvo que la Corte decida que el aspecto de admisibilidad también se ordena traer la auto en relación y exponer sobre aquel. Es muy extraño ver esta situación, puesto que lo que generalmente hace la sala tramitadora es dilucidar derechamente si el recurso es admisible o no, viendo los otros asuntos para la sala que conozca del fondo. Ordenado traer el auto en relación significa que la causa queda en estado de tabla, es decir, que ya está en condiciones para hacer incorporar la tabla respectiva mediante sorteo que realiza el presidente el último día hábil de cada semana, con el que finalmente se incorpora para proceder a la vista del recurso, conforme también a la naturaleza, su preferencia y en su caso la antigüedad, como así se organiza el trabajo en cortes. Hecho lo anterior, se fija en la causa en la tabla, la que se resolverá según el orden de su conclusión, según lo establece el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Estas se irán viendo a medida que también la sala disponga del tiempo suficiente y no existan las causas que tienen mayor preferencia por sobre las otras. Se irán incorporando en un orden determinado y esta irá avanzando a medida que se vean los otros asuntos, si es que no se ha alcanzado a realizar en la audiencia a la que le sigue inmediatamente su incorporación en la tabla.
En ese caso, la causa tendrá que ser vista una vez que se hayan visto las demás y que tengan mayor preferencia. En ese sentido, debemos destacar las causas que, según el propio artículo 162, señala que tienen preferencia para incorporarse en la tabla. Y esas son las que tiene que observar el presidente de la Corte para los efectos de elaborar la respectiva tabla. En este caso tienen preferencia las cuestiones relativas a la cesión de recursos, si es que se ordena traer el auto en relación con aspectos relativos a cuestiones formales, depósito de personas, alimentos provisionales, que son materia de familia, competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucio, juicios sumarios ejecutivos de negación de justicia o de prueba, así lo señala el Código. Y además negocios que por la ley o por acuerdo del tribunal fundado en circunstancias calificadas deban tener cierta preferencia. Como por ejemplo las causas en que se ha conseguido una orden de no innovar. Recuerden que la orden de no innovar lo que hace es generar una preferencia en la causa en la cual es concedida y por lo tanto se incorpora en una tabla especial que se llama tabla radicada, puesto que radica el conocimiento en la sala que concedió dicha orden. Por lo tanto tiene preferencia por sobre las causas que están en la tabla ordinaria, incluso respecto de las materias que están señaladas en el mismo artículo 162 y por otras materias que también en otras disposiciones especiales se señalan. Por lo tanto, esa es una causa que también, por el hecho de que establece la ley, tiene su preferencia. La tabla, entonces, como le había señalado, se confecciona por el presidente el último día hábil de cada semana y ahí se incorporan las determinadas causas y de acuerdo a los días se van organizando según las materias. Yo puedo decirle por lo menos que la Corte de Apelaciones de Santiago lo que hace los días lunes es incorporar causas de incidentes en materia de familia, causas criminales antiguas y algunos incidentes de carácter civil. Los días martes antes se incorporaban materias laborales, pero ahora tenemos unas salas especializadas y una sala especial creada a propósito para organizar el trabajo de la Corte de Apelaciones, dos salas que están dedicadas a materias laborales. Hoy en los días martes se incorporan tablas correspondientes a incidentes civiles, algunas causas laborales y también algunas materias administrativas. Entre el tercer día, el día miércoles, se incorporan materias específicamente sentencia definitiva en materia de familia y causa de juzgados de policía local. También asuntos contenciosos administrativos como reclamos de ilegalidad, algunas acciones que forman parte de conocimiento a través de las tablas agregadas según la ley especial, entre otras cosas. Los días jueves dedicados principalmente a los incidentes civiles, a las sentencias definitivas civiles y algunos incidentes civiles, y el viernes también está dedicado a incidentes y sentencias definitivas civiles que no son de mayor complejidad para su conocimiento. También se incorporan algunas materias contenciosas administrativas. Las causas tienen cierta preferencia y eso genera que se generen las diversas tablas. Las primeras causas que se incorporan en la tabla son las apelaciones relativas a apelaciones de medidas cautelares, especialmente a lo que está establecido en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que es la llamada tabla extraordinaria penal, que se elabora el día antes a la vista de estas causas. Después le siguen los recursos de amparo, protección y otras que la ley ordena agregar extraordinariamente a la tabla, que corresponde a la llamada tabla agregada. En tercer lugar, las que por razón de concederse una orden de no innovar, estas son también incorporadas con preferencia, que es la tabla radicada. Después siguen todas las apelaciones y recursos de nulidad penales que inciden sobre las materias de su conocimiento, que forman la llamada tabla ordinaria penal, para terminar finalmente con el resto de los asuntos en la tabla ordinaria, incorporación de las causas que también tendrá que ver la preferencia que la ley le da y finalmente incorporados solamente como una minuta para indicar qué causas van a verse como tal, son las que corresponden a las que solamente se dan cuenta respecto a operaciones que no se solicitó alegatos en su oportunidad. Las causas deben ser incorporadas primero en la tabla por el presidente, respetando los antecedentes necesarios como para su correcta identidad, puesto que si bien el artículo 165 genera que los errores que se susciten no impiden la vista, si esto genera la pérdida de individualidad, generan un vicio que acarrea la nulidad de la vista de la causa. Las causas deben indicar el número de rol, en qué lugar se encuentran, qué naturaleza es la apelación, si es que es una apelación de incidente o una apelación de sentencia definitiva u otras materias. Además, indicar el rol de las partes del tribunal del que procede la materia sobre la cual versa. Todas ellas necesarias para la individualidad de la causa y así pueden los abogados formular los alegatos de rigor. La tabla se fija en un lugar visible, se coloca en un fichero general y una copia en la sala respectiva.
Teniendo ya la causa publicada y también incorporar la tabla respectiva, procede entonces el día que proceda su vista conforme al sorteo elaborado por el presidente de la Corte a la instalación del tribunal. Las salas se componen de 3 jueces llamados ministros. Estas interacciones son convocadas por el presidente de la Corte, el cual levanta un acta conforme lo dispone el artículo 90, número 2 del Código Orgánico de Tribunales, y en ella se debe consignar también quiénes son los miembros que integran y en caso de no integrar alguno de los miembros titulares, señalar los motivos por los cuales se debe su inasistencia. Pueden ser muchas las razones, por ejemplo, feriados legales, cese de funciones, fallecimiento o comisión de servicio o encontrándose integrando en otra sala, entre otros. En los casos en que no se ausente uno más ministros, será prohibida la sala con un fiscal judicial, si es necesario, o abogado integrante para estos fines. Y por lo tanto, efectuada la instalación, comienza ya la vista de las causas recibiéndose los alegatos de rigor. Así las cosas, tenemos que ya la causa encontrándose a la vista del recurso de apelación, tenemos que señalar primero, ya hemos hablado de la constitución de la sala, hemos señalado también aspectos en relación con la instalación de aquella y la elaboración de las respectivas tablas. Sobre particular tenemos que señalar ahora que hay algunos mecanismos que da la propia legislación que impiden la vista del recurso y que están señaladas en el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos 7 casos en los cuales, por distintos motivos y circunstancias que se señalan en cada uno, la vista de la causa puede verse retardada o derechamente suspendida. Veamos los casos que señala el artículo 165 que son relevantes a la hora que proceda la vista del recurso de apelación. Primer término está contemplado por impedirle el examen de las causas colocadas en lugar preferente o la continuación de la vista por otro pleito pendiente el día anterior, es decir, por la falta de tiempo suficiente para el examen de las causas. Generalmente, en las cortes se señalan precisamente por existir alegatos de días anteriores o en su defecto por incorporar un número de causas determinado que tengan mayor preferencia, de manera tal que no se puedan ver el resto de las causas, se señalan en una hojita que se incorpora a las afueras de la sala que se llama anuncio, por qué razón las causas no alcanzarán a verse. Y en este caso es el motivo por la falta de tiempo suficiente para el examen de las causas. Esto en la Corte de Apelaciones de Santiago por costumbre no ocurre, sino que se señala simplemente cuáles son las causas que se alcanzan a revisar y los motivos con los cuales se señalan si es suspensión o recusación se incorporarán solamente en el listado o bien si se decretó algún trámite. Pero se debe entender que las demás causas que no estén señaladas y que no alcancen a ser vistas según lo decidido por el presidente de la sala son las que no se alcanzan a ver por falta de tiempo suficiente para su examen. En segundo lugar, también se puede impedir y suspender o retardar la vista de la causa por la falta de miembros del tribunal en número suficiente para pronunciar sentencia, relacionada obviamente con causales de inhabilidad de sus miembros que impiden entrar a la vista o por una recusación formulada por las partes. La recusación es una forma de inhabilitar a un miembro de la sala y que si bien ustedes han visto las causales que existen para la recusación, que son los artículos el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, aquí tenemos una situación de recusación en la cual no requiere una expresión de una causa, sino que basta pagar un impuesto que te consistía en el pago de una estampilla que se pegaba al expediente, al escrito de recusación, y que verificándose estos supuestos se lograba recusar a un miembro del tribunal que solamente podía recaer en un abogado integrante, puesto que no se podía plantear de la misma forma una recusación sin expresión de causa contra un ministro o un fiscal judicial. En esos casos hay que seguir el procedimiento de implicancia o recusaciones que está regulado como incidente en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, y a propósito de alegar una causal de inhabilidad, sea del artículo 195, implicancia, o 196, Código Orgánico Tribunal de Recusación. Este impedimento consiste, el que estamos viendo ahora, consiste en manifestar sin expresión de causa la causal de recusación, porque con eso se impide que la sala tenga el número suficiente de miembros como para conocer el respectivo recurso. Hay algunos casos en los cuales, si bien se forma
se puede suspender, impedir la vista por estos hechos. En algunos casos la propia ley ordena que se tenga que formar sala con un nuevo integrante no inhabilitado para el conocimiento de ciertos asuntos que de acuerdo a su relevancia. En tercer lugar, también está la cantidad causal por muerte del abogado patrocinante, procurador o del litigante que gestione por sí en el juicio. En este caso, por una razón estrictamente humanitaria y para también evitar indefensiones, la vista de la causa se suspenderá por 15 días contados de la notificación al patrocinado mandante de la muerte del abogado o procurador o desde la muerte del litigante que obraba por sí mismo en su caso. Obviamente para que tome todas las medidas del caso y tener que designar un nuevo mandato judicial. En cuarto lugar, también por una razón estrictamente humanitaria, que es por muerte del cónyuge o conviviente civil o alguno de los descendientes o ascendientes del abogado defensor, ocurría dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista. Se entenderá que aquí existen razones estrictamente humanitarias y familiares que también deben ser debidamente ponderadas para los efectos de poder acceder a esta petición. Así las cosas, y continuando con lo señalado, tenemos también que está contemplado como causal de suspensión cualquiera que solicite las partes o pedirlos de común acuerdo a los procuradores abogados de ella. Esta, que está señalada en el número 5 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, es un derecho que le asiste que se asiste por una vez y que no puede registrarse hasta por 2 veces cualquiera sea el número de partes litigantes que obran o no por una sola cuerda. Esto es un escrito que se presenta con el pago de un impuesto que se debe presentar hasta las 12 horas del día hábil anterior a la vista de la causa en las causas en las cuales no se aplica la ley de tramitación electrónica y hasta antes de la vista en las causas que se aplica la ley de tramitación electrónica. Ha cambiado también la forma del pago del respectivo impuesto que le hago referencia, puesto que antes, y salvo que se autorice a presentaciones físicas, se puede pagar, y así también está autorizado, a través de una estampilla que se vende en Correos de Chile y en la cual se paga el referido impuesto. Y ese impuesto es necesario para poder admitir la suspensión y en los casos en que no se aplique la ley de tramitación electrónica. Además, debe estar presentado hasta antes de las 12 horas del día anterior, día hábil anterior a la vista de la causa. Ahora el pago de los impuestos se hace a través de un sistema electrónico en tesorería que queda debidamente acreditado en el certificado que entrega la oficina judicial virtual cuando se hacen las presentaciones respectivas en el sistema computacional. En este caso, la sola presentación del escrito, y se hace una salvedad ahí, extingue el derecho a la suspensión aún si la causa se haya suspendido por otra causal o por otro motivo. Entonces hay que tener ojo que basta con la sola presentación para antes de desagotar el derecho, que es no más de una vez y solo 2 veces, cualquiera sea el número de partes litigantes. ¿Cuál es el pago que se efectúa en la Corte Suprema? Es una media unidad tributaria mensual, mientras que en la Corte de Apelaciones es un cuarto unidad tributaria mensual. Estos valores son los que se publican también en las Cortes para el efecto de tomar conocimiento de cuál es el monto que debe presentar tanto para las suspensiones en Corte de Apelaciones y Corte Suprema, así como también para las recusaciones, que en este caso asciende cerca de 1/8 de unidad tributaria mensual. El pago, como les señalaba, se hace electrónicamente a través de un sistema con un comprobante de pago, código de validación o a través de estampillas o impuesto fiscal si es que se pagará en el escrito respectivo que se presente materialmente. La recusación ocurre en la misma suerte. Si es que está autorizado a tramitarse físicamente o se presente como tal, se paga con esta estampilla que se adhiere al escrito, mientras que el pago también se puede hacer electrónico en el que constará este certificado o comprobante de tesorería que se ha efectuado el pago del respectivo impuesto. Ojo, lo importante que señala acá, que este derecho no recae y no se puede aplicar a propósito de los recursos de amparo. O sea, no existe la suspensión de la vista de la causa en la forma que está dispuesta en este artículo a propósito de los recursos de amparo. En sexto lugar, como causa de suspensión por tener a alguno de los abogados otra vista o comparecencia a que asistir en el mismo día ante otro tribunal. Este se puede conceder por una sola vez o simplemente puede estar retardar la vista. Esto es facultativo de las salas atendida a las circunstancias. Si es que tiene dos o más vistas ese mismo día y si solamente se manifiesta a la sala respectiva que tiene este alegato u otra audiencia, el tribunal lo que procederá primero es a
a establecer cuál es la vista de la causa que tenga preferencia y que este abogado tenga el mismo día. Así primero prefieren el amparo, luego la protección y después las causas que se anuncien primero, con lo que va a generar el retardo o suspensión de las demás. En este caso, por lo tanto, debemos tener presente que es estrictamente facultativo. El tribunal puede suspender o retardar la vista de la causa. Por eso es importante y no entrar en confianza excesiva cuando se presente este escrito, puesto que queda a discreción de la sala finalmente determinar si es que la suspende atendida a las circunstancias o derechamente la retarda. Y por último, tenemos el caso que se ordene así por el tribunal por una resolución fundada al disponer la práctica de que un trámite estrictamente indispensable para cumplir en forma previa a la vista de la causa y que en definitiva sea necesario para ello. Estas son las causas que cuando se anuncian, el anuncio que efectúa el relator, se señala expresamente que la causa sale en trámite, que es necesario para la vista o que se estime indispensable para una acertada relación y solución del asunto, como es el rezo que comúnmente se hace en este tipo de causas. Sin perjuicio de aquello, señala en la misma disposición que la orden de traer algún expediente o documento a la vista no suspende la vista de la causa y la resolución se cumplirá terminada esta. Aunque debemos señalar que en la práctica no se cumple la dificultad de repente por los expedientes que se tengan que traer a la vista o no, dependiendo de su naturaleza. Ahora, esto en el histórico ha quedado mucho más reducido esta facultad de poder, en realidad una facultad que no está contemplada en la ley de suspender la vista para traer la vista expediente en la ley de tramitación electrónica, puesto que todos los expedientes en el territorio son electrónicos y se puede acceder a través del sistema computacional que tiene el Poder Judicial. Tenemos entonces ya a estas alturas la vista de la causa ya en una etapa culmine para los efectos de procederse a ella como tal. Ya tenemos visto las causales de suspensión, la incorporación de las causas en la tabla, en la respectiva instalación de salas, entre otras cosas. Ahora tenemos que ver lo que es un elemento muy importante, que es el anuncio. Y el anuncio es una comunicación que hace la sala a través de lo que se certifica por medio del relator de las causas que se ordene tramitar y que estén suspendidas y que por otro cualquier motivo no hayan de verse. Estas deben ser anunciadas antes de comenzar la relación de las demás. En esa hoja se incorpora el rol de la causa, en qué lugar de la tabla se encuentra y a qué tabla pertenece, y por otro lado indicar escuetamente cuál es el motivo por el cual se impide la vista o no se va a ver. Por lo tanto, las que no estén anunciadas se tendrán que ser vistas, salvo hasta la que el tribunal ordene en cuanto al tiempo, las que deberían también ser incorporadas sin perjuicio que no es hábito, por ejemplo, en la Corte de Apelación de Santiago. Debe entenderse que si, por ejemplo, se anuncia hasta la cuarta causa de tal ordinaria, la del número 5 en adelante no se verán, salvo que también se ha dispuesto así que se puedan ver las causas que habiéndose anunciado alegatos habiéndose solicitado alegatos no se anunciaron ese día para comparecer a la vista, y eso también está facultado a la sala para poder revisarla, porque así también lo mandata su anuncio. El derecho a alegar de los abogados tiene que ser presentado por escrito 24 horas de anticipación a la vista, o en su defecto puede ser enunciado también verbalmente frente al relator antes de la vista de la causa, y en ella se incorporará también el nombre del abogado, el tiempo que hará valer y en su caso si es que tiene otras vistas en otras salas de la corte. Por lo tanto, efectuar el anuncio y al iniciarse la vista, se han de incorporar en un lugar conveniente respectivo, indicando el número en que se verán las causas, manteniéndose fijo hasta que pase el conocimiento del asunto. Esos son también un aviso que se hace públicamente de la causa que se está viendo y que actualmente está revisándose por la sala respectiva. Hecho todo lo anterior, ya estamos en la situación de que se hace la relación de la causa. La relación de la causa es el inicio de la audiencia propiamente tal, que es efectuada por el relator, quien además tiene otras funciones que inciden en la vista o en su suspensión. Puesto que según lo dispone el Código Orgánico de Tribunales, el relator como auxiliar de administración de justicia debe también dar cuenta de todo vicio u omisión sustancial que no tiene el proceso, o lo que puede llevar al tribunal a suspender la vista, ordenando que el decreto de coordinar los autos en relación sea suspendido y que finalmente la causa salga en trámite. Ejemplo, si es necesario traer a la vista algún antecedente necesario para ello, o ordenar la remisión de algún documento que no ha sido remitido con los antecedentes, o bien de dilucidar algunos aspectos previos que también tienen que ver con el fondo del asunto. Se dispone
por la ley que los relatores deben revisar los procesos para determinar si es necesario traer a la vista documentos u otros procesos. Esto es una certificación que se hace conforme al artículo 372, en los cuales indica al relator que revisado los antecedentes no existe ninguna diligencia previa y que debe, y por lo tanto la causa queda en estado de relación. Pero, sin embargo, en el caso de la Corte de Apelación de Santiago, dado el estricto la cantidad de volumen, esta certificación no está contemplada y puede suceder que la causa, después con el relator que está a cargo de su relación, la tabla respectiva, sea el que señale la falta de algún trámite o diligencia necesario para ello. En segundo lugar, el relator también debe dar cuenta de la falta o abusos que pudieran dar lugar al ejercicio de facultades disciplinarias del tribunal. Y por último, también está a cargo de la relación de los procesos. ¿Qué es la relación de la causa? La relación es una exposición que es de carácter somero, de manera sistemática y completa, de forma oral, para que permita instruir de manera suficiente sobre el asunto controvertido a la sala que deba conocer de este. La relación se hace en presencia de los abogados, quienes una vez oída de la sala le da la palabra a través de su presidente y alega primero la parte recurrente. Obviamente que las alegaciones son del recurrente después del recurrido y la posibilidad también de invitar a los abogados que extiendan sus consideraciones a cualquier punto de hecho o de derecho convenido en el proceso y que en todo caso no obstará a la libertad que tienen los abogados de exponer convenientemente. Pero ¿cuál es el concepto básico? El concepto básico es que los alegatos deben basarse en el conflicto que está sometido a conocimiento de la Corte y no llevarlo a otros puntos que no han sido sometidos a él. Por eso es muy importante cuando se hagan los alegatos escuchar la relación y ahí se podrán complementar los antecedentes que faltan o que han sido imprecisos o en su defecto lo que tiene más relevante pero que tengan relación con lo que está apelado. Sobre ese particular, está prohibido a los abogados presentar defensas escritas o hacer lectura de ellas, sin perjuicio que al final de la audiencia y previa certificación que haga el relator, se podrán dejar estas minutas escritas en apoyo a las argumentaciones vertidas en los alegatos. Además, los abogados podrán alegar solo en solo uno por cada parte y por otro lado, culminada los alegatos y la vista, podrán pedirse rectificaciones de hechos sobre ciertos aspectos, pero no pueden recaer en errores de derecho que se hayan expuesto, tanto en los alegatos como las preguntas que se hayan formulado los abogados en la vista. En caso de existir varias apelaciones, el orden que se alegan es finalmente cómo se han interpuesto y si son varios los apelados, tendrán que determinar el orden alfabético. Ello sin perjuicio también de lo que la sala del fondo disponga para poder ordenar el debate. Finalmente, en cuanto a los alegatos, la duración del alegato no puede exceder más de media hora. Y obviamente se puede prorrogar por una petición del interesado. ¿Cuál es el consejo que se da siempre acá? Los alegatos ojalá fueran lo más escuetos posibles, evitar irse a algunos temas que no forman parte del recurso de apelaciones de los apelados y en definitiva no distraer la atención de la Corte en estos aspectos. Por eso lo conveniente es que el alegato no sea largo. Se dispone de media hora, sí. Se puede solicitar una extensión, sí. Pero lo conveniente es que no duren más de media hora y obviamente que sean lo más breve posible. Además debe tomarse consideración especial al lenguaje jurídico que se utiliza, a la precisión de las palabras y por otro el comportamiento que tengan los abogados en la sala, puesto que de no mediar aquello se pueden imponer sanciones por falta disciplinaria en el desarrollo de la audiencia. Entonces, ya tenemos hasta acá lo que es a propósito del resto de la tramitación de recursos de apelación hasta la audiencia y todos sus trámites previos en relación con la prueba que se puede rendir, las notificaciones, los incidentes, la preparación de la vista de la causa, el conocimiento de la Corte en sala sin pleno, de la incorporación de la causa a la tabla, los anuncios, la suspensión de la vista y la relación y finalmente los alegatos vertidos por las partes. Así que ya hemos avanzado bastante, por lo menos en esta materia, en relación con la vista del recurso de apelación. Bueno, eso es todo en esta oportunidad, en esta clase. Espero que haya quedado claro y cualquier cosa quedamos a disposición para responder todas las dudas y consultas necesarias. Así que nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.